Saludos mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos, hermanas. Estamos muy contentos una vez más de estar juntos aquí y poder compartir de esta experiencia que ha sido los diferentes temas que estamos tratando con relación a la gran controversia. Me gustaría que empecemos con una palabra de oración y vamos directamente a entrar en materia. Amante Padre que moras en el cielo, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad de participar de este evento, de grabar, Señor, estas presentaciones, de ponerlas en el internet. Señor, yo te pido que tú toques estos temas y estos videos y que tú los uses poderosamente para llegar a alguna alma que necesita escuchar y entender acerca de la lucha que se está dando, pero sobre todo acerca de la victoria en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, pon tus palabras en mi boca, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando de la gran controversia y ahora estamos entrando un poquito en los detalles de lo que tiene que ver las armas de nuestra milicia y la lucha en sí realmente, especialmente con el tema de hoy, ¿no? Como vamos a observar. Así que vamos a ir avanzando y me gustaría que repasemos un poquito lo que ya hemos estado hablando, pero para dejar en claro, ¿no? El concepto y poder construir de aquí en adelante. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se eleva contra la ciencia de Dios y cautiva todo intento, o otras versiones dicen todo pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así que mis hermanos, ¿estamos en una batalla? Sí. ¿Espiritual? Sí. ¿Estamos en la carne? Sí. Sin embargo, las armas para luchar en esta guerra son espirituales y necesitamos entender cuáles son, ¿verdad? El libro de Efesios también nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Mis queridos, es una realidad. La lucha es una realidad. Necesitamos ponernos las pilas, como decimos en Colombia, para poder entrar en esta lucha, andar pendientes de lo que está sucediendo, cómo esta lucha nos afecta, cómo estamos nosotros luchando, qué papel estamos desempeñando en esta guerra, si hemos estado luchando apropiadamente, de acuerdo a la palabra de Dios y de parte de nuestro líder, que es Cristo Jesús, ¿no? Esta cita también la habíamos leído en Lugares Celestiales. Hay muchos que no comprenden el conflicto que se lleva a cabo entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres. No advierten que si quieren permanecer bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel, deben estar dispuestos a ser partícipes de sus conflictos y sostener una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas. Ahora, noten, no solamente la realidad de la guerra, pero también el tipo de batalla que debemos librar. Una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas. No podemos agarrar vacaciones en esta guerra, hermano. No podemos irnos de golf. No estoy hablando que esté mal ir a jugar golf, pero no podemos irnos de paseo, hermanos, y olvidarnos de la realidad en la que estamos viviendo. Es importante, hermanos. Así que cuando estudiemos este tema, cuando empecemos a hablar de las armas, cuando empecemos a hablar de la lucha, tenemos que entender la intensidad con la cual debemos entregarnos a estas armas y a esta lucha y cómo debemos usarlas y cómo debemos luchar en realidad. Así que, mis hermanos, por eso el día de hoy vamos a hablar de este particular tema, muy, muy importante, la oración, hermano. La oración, la comunión con Dios, la conexión directa con el Padre. Ya repasamos o ya estudiamos el tema del santuario y la oración y lo que significa esa conexión, esa capacidad de entrar directamente en la presencia de Dios en una realidad celestial, que a pesar de que no la vemos, sigue siendo real, porque está basado en la palabra de Dios. Creemos que la Biblia habla acerca de realidades, informa nuestra realidad. Cómo comprendemos al mundo, cómo entendemos la verdad o la realidad, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Así que entonces, hermanos, la oración es el tema de hoy. La oración en la gran controversia. Vamos a estudiar algunos aspectos de la oración brevemente. Vamos a tratar de pasar rápidamente por aquí, pero quiero dejar esto claro como una forma de repaso quizá para algunos. El tema de hoy es específico con relación al conflicto en la vida de Cristo Jesús, pero quiero que también notemos algunos de estos temas. Cada uno de estos versículos sería un sermón en sí mismo. En otras palabras, podríamos estar hablando de una serie completa de temas aquí en lo que vamos a tratar, pero no lo vamos a hacer. Sin embargo, quiero que quede claro el concepto y que ustedes quizá, los que están tomando nota,
pueden tomar nota de lo que se está hablando, ¿ok? So, Mateo 6, 5 al 15 nos habla de cómo orar. Si hay alguien aquí que está mirando, que tiene dudas, que quiere saber cómo orar, que quiere saber cómo la Biblia presenta la verdadera oración, en Mateo 6, 5 al 15 lo vas a encontrar. Te habla de lo que no se debe hacer y de lo que sí se debe hacer y de cómo orar. Por ejemplo, nos dice, tú cuando ores no seas como los hipócritas. Creo que es como empieza este pasaje particularmente. 6:5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. O sea que orar no es algo que hacemos para que otros vean que cuánto oramos. No. Orar es algo que hacemos porque queremos tener intimidad directa con el Padre. Por eso nos sigue diciendo, tú cuando ores, enciérrate. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero más claramente, ora así. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo orar? Oramos entrando en conexión directa con el Padre. Ya la vez pasada hablamos de eso, precisamente el santuario. Eso es lo que nos está mostrando, que estamos llegando a una realidad. Hay un santuario en el cielo, un Dios que habita en ese santuario, es nuestro Padre, y hay un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, por medio del cual tenemos acceso directo al Padre. Es una figura maravillosa, pero no es solo una figura, es una realidad. No voy a dejar de decir eso. ¿Cómo orar? Oramos pidiéndole al Padre Celestial. Ahí el Señor nos da el Padre Nuestro, ¿verdad? Pedimos en nombre del Padre, pedimos que se haga su voluntad en nuestras vidas, no solamente en la tierra, como si quisiéramos que se hiciera la voluntad, que otros hagan la voluntad, no, que se haga tu voluntad en la tierra porque yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Venga tu reino porque queremos la venida de Cristo y que su reino se establezca finalmente. Pedimos por nuestras necesidades también, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también confesamos nuestros pecados delante de Dios y entonces ahí está cómo debemos orar. ¿Sabes tú cómo orar? Quizá hay alguien que no sepa, quizá alguien quiere descubrirlo, puede encontrarlo, pero ¿qué nosotros que sabemos orar? ¿Sabes cómo orar? ¿Has estado practicando la oración en tu vida realmente? ¿Es parte de tu vida la oración? ¿Qué tan importante es? ¿Entiendes lo que significa entrar a la presencia de Dios y el por qué? ¿Qué de la gran controversia? ¿Entiendes lo que significa dentro de la gran controversia la oración? Es importante. Mateo 6:6 nos habla de la oración íntima. Muy importante, hermanos. No se puede reemplazar por ninguna otra. No puedes reemplazar la oración de Mateo 6:6, donde dice, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Dios o a tu Padre que ve en secreto. Necesitamos tener intimidad con nuestro Dios. La oración es eso, es encontrarnos con Dios cara a cara, descubrirnos, abrir nuestro corazón, confesar nuestro pecado, pedir que el Señor nos transforme nuestra vida, nuestro carácter, hablarle con respecto a nuestras debilidades, pedirle que nos muestre incluso algunas que no hemos descubierto, de las que no estamos al tanto. Es muy importante la oración íntima, hermanos. No reemplaza las otras. Las otras también son importantes. Orar con tu esposa, con tu esposo, unidos en un solo espíritu, abrir la palabra, estudiarla, intercambiar lo que piensan que la Biblia está diciendo y orar juntos. Es muy importante. Orar como familia, reunirse como familia y tener momentos de oración, de intercambio, de leer la palabra y de orar. Muy importante también. Orar como iglesia, hermanos. Muy, muy importante. Y lo vamos a ver más adelante, la oración unida. Pero no reemplaza la oración íntima. El momento de comunión entre Dios y sus hijos es muy importante. La intimidad en la oración, mis hermanos. Muy bien. Lucas 11, 5 al 8 nos habla acerca de la oración intercesora. Lucas 11, 5 al 8 presenta la segunda vez que Dios introduce el Padre Nuestro a los discípulos. Ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús básicamente le repite la misma oración que ya les había enseñado. Sin embargo, Jesús añade un aspecto nuevo. Les cuenta una parábola, la parábola del hombre que va a medianoche a golpear en la casa de un vecino para pedirle pan para darle a un amigo que ha venido a visitarle. Es la oración intercesora, el concepto de orar y pedir por otros, hermanos, en la gran controversia. La manera como podemos luchar juntos en la controversia es por medio de la oración intercesora. Más adelante vamos a tener un estudio solamente dedicado a la oración intercesora y va a ser una bendición, hermanos. Pero por ahora yo puedo decirte esto. Estamos en una batalla y no estamos solos. ¿A qué me refiero? Entre creyentes hacemos parte del mismo ejército. Y cuando oramos unos por otros, realmente, hermanos, estamos luchando en contra de Satanás en favor de nuestro hermano. Estamos poniendo hombro con hombro con nuestra espada y él con la suya y estamos luchando junto con esa persona. Nos hacemos más fuertes en la guerra espiritual cuando oramos intercediendo unos por otros. Lucas 11,
9 al 13. Es la parte maravillosa donde Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que busca halla. ¿Qué padre de vosotros que su hijo le pida pan le dará una piedra? O si le pide un huevo le dará un escorpión, ¿no? Si vosotros siendo malos, dice Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida? Hermano, necesitamos pedir, y ese aspecto de la oración es muy importante, es que Dios quiere y está deseoso por darnos, y por eso es que dice, pidan que yo les voy a dar. Necesitamos pedirle al Señor, pedir de acuerdo a nuestras necesidades, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esa cubre necesidades que nosotros no sabemos que tenemos. Lucas 11, 9 al 13 nos habla de pedir. En la gran controversia, hermanos, necesitamos pedir para que el Señor intervenga en esas batallas que estamos luchando constantemente alrededor nuestro. Noten cómo la gran controversia le da vida a este aspecto de la oración. Pues una realidad, hay una lucha que se está librando espiritual. Si pudiera removerse el velo, podríamos ver las huestes celestiales que luchan sobre las almas, sobre la tuya, sobre la mía y sobre la de otros. Y al orar, nosotros pedimos la intervención directa de Dios en medio de estas luchas. Mateo 18, 19 y 20 y Hechos 1, 14 y 2, 1 nos habla acerca de la oración unida. El aspecto de la oración unida va un poquito más allá de la oración intercesora, mis hermanos. Aquí lo que quiero que notemos es lo siguiente. Mateo 18 es el capítulo donde se habla de las confrontaciones. Y muchas veces tú lo has escuchado. Oh, no siguió el proceso de Mateo 18. Se refieren a eso, ¿no? A un proceso que Dios especifica y allí Él habla y dice, cuando alguien esté enojado contra ti, búscalo, traten de arreglarse, trae un testigo, si no te hace caso, luego te describe el proceso. Al final de ese proceso, entonces encontramos un versículo que muchas veces se le presenta y se saca fuera de contexto, completamente. Noten, el versículo 20, y ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No sé si alguna vez han escuchado ese versículo. En el contexto, por ejemplo, de que vinimos a la iglesia y solo había 2 o 3 personas. Oh, tranquilos, hermanos, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. El contexto, hermano, es muy importante, porque nos da una imagen bien clara de qué es lo que Dios está refiriendo aquí. Fíjense, el versículo 15 es donde comienza este concepto total. Y dice, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Ahí se describe el proceso y termina diciendo esto en el versículo 19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, noten, en el contexto de una diferencia que existía, se ponen de acuerdo en la tierra, todo, hermanos, lo que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego entonces sí dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Dios está hablando aquí claramente de la necesidad de unirnos en un solo espíritu en oración y poner a un lado las diferencias. Ese es el contexto. Tú quieres que Dios te responda a tus oraciones. Busca a tu hermano con el que tienes un problema, pongan a un lado las diferencias, arreglen sus problemas, confiesen que también es culpa suya, porque muchas veces la culpa es de todos los demás y nosotros simplemente estábamos defendiendo. No, es culpa tuya también, porque tú también tienes orgullo y tu orgullo es el que hace que las dinámicas se destruyan y se creen conflictos. Pónganse de acuerdo, arreglen los problemas y las diferencias que tienen y ahora sí arrodíllense juntos, unánimes. Eso de la oración unida es un concepto bíblico, hermano. Y unan en un solo espíritu y Dios va a responder, se va a manifestar en medio de ustedes. Qué maravilloso. Oración unida, mis hermanos. Hechos 1:14 es la historia de los discípulos y tiene mucho que ver, hermanos, con Mateo 18. ¿Qué dice la Biblia? Dice que los discípulos estaban unidos, unánimes juntos, dicen algunas versiones de la Biblia, en el aposento alto junto con las mujeres y todos los demás discípulos de Jesús. ¿Y qué ocurre en ese momento? Una vez que logran esa unidad, dice 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Luego en el capítulo 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Unánimes, esa palabra que hay ahí, es la descripción de una banda que se reúne y toca diferentes instrumentos musicales, pero todos tocan en la misma página de música y se oye armonioso y se oye maravilloso. Claro que los discípulos antes no estaban así.
Para poder lograr esa unanimidad, tuvieron que confesar unos a otros, arreglar sus diferencias, unirse y practicar oración unida. Y entonces el Espíritu Santo fue derramado con poder. ¿Cómo orar? Nos dice la palabra de Dios. Nos habla de la oración íntima, nos habla de la oración intercesora, nos habla de pedir para que el Señor nos pueda dar su Espíritu y ahora nos habla de la necesidad de poner nuestras diferencias a un lado y unirnos en oración. Si yo pudiera preguntarte en esta hora, ¿cómo es tu vida de oración? De acuerdo solo a lo que hemos leído hasta ahora. ¿Practicas tú la oración? ¿Tienes comunión con el Padre? ¿Acceso directo a su presencia? ¿Intercedes por otros? ¿Tienes oración íntima con Él? ¿Dedicas tiempo para encontrarte con Él en oración? ¿Practicas la oración unida? ¿Estás dispuesto a poner a un lado tus diferencias con alguien más y unirse en oración bajo un solo espíritu? ¿Qué acerca del ayuno? El ayuno y la oración. Marcos 9:29 nos habla acerca del ayuno y la oración y la importancia de ayunar para poder enfrentar ciertos casos específicos de ataques del enemigo dentro de la gran controversia. Esta es la historia de los apóstoles que no pueden sacar el demonio del muchacho y luego le preguntan a Jesús por qué no pudimos. Y Jesús les dice, bueno, este tipo solo sale con ayuno y con oración. Practicamos nosotros el ayuno. Pareciera que fuera algo perdido ya. Yo tengo una presentación específica en la que vamos a hablar acerca del ayuno en la gran controversia. Y quiero que la estudiemos porque es muy importante. Pero por ahora solo quiero mencionarla, la necesidad de ayunar y orar. ¿Cómo está este aspecto de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Por una necesidad real, hermanos. No es que yo esté diciendo que las necesidades que tenemos no sean reales, pero me refiero a las cosas más importantes, ¿cuáles son? Si la Biblia misma nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Porque sabes que tienes un pecado, un problema que no te lo puedes sacar, una esclavitud. Hay gente que se esclava a la pornografía, al alcohol, a las drogas. Hay hermanos adventistas del séptimo día que son esclavos de la pornografía y de la lujuria, que miran a las hermanas en la iglesia y piensan acostándose con ellas. Es una realidad, hermano. ¿Alguna vez has tenido un ayuno porque entiendes que es tu necesidad, que el Señor te dé victoria sobre ese pecado? ¿Qué acerca del pecado del orgullo? De la ira. Podría nombrar una lista enorme, hermanos, pero solo quiero que entiendas el concepto. ¿Cuándo es la última vez que ayunamos por algo así? Porque esas sí son verdaderas necesidades. No me refiero que cuando ayunas por un problema que estás teniendo, una enfermedad, no sea una verdadera necesidad. Lo es. Me refiero a necesidades eternas, porque tu vida eterna depende de lo que estás haciendo y cómo estás negando al Señor, con qué pecado y con qué te está esclavizando Satanás. Estamos hablando de la gran controversia, hermano. Ayuno y oración, muy importante, hermanos. Mateo 9:29. Efesios 6:18. Aquí se pone buena la cosa. Y ahora vamos a irnos moviendo y entrando en materia del tema específico en el que vamos a estar enfocados hoy. Esta era una forma de repaso para ver, tener una foto, una fotografía de lo que la Biblia nos enseña con respecto a la oración. Ahora, Efesios 6:18. Ya habíamos leído de Efesios, ¿verdad? Que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Y aquí está, entonces, la solución a esa batalla, a esa guerra que nos presenta la palabra. La palabra nos dice, hey, hay una guerra, hay una batalla, pónganse la armadura. Y cuando estudiamos la armadura podemos ver varios elementos de la armadura. Podemos, por ejemplo, encontrar la cintura con la verdad, ponerse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Podemos encontrar el calzado, los pies con el evangelio. Podemos encontrar el escudo de la fe, podemos encontrar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo hago de todos estos elementos, ¿no? La Biblia, el estudio de la Biblia, la predicación del evangelio. ¿Qué parte de la armadura es la oración? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Por qué no se menciona ahí la metralleta de la oración o alguna cosa? Pues, ¿dónde cabe la oración? Bueno, mis hermanos, la oración, de acuerdo a Efesios 6, es la lucha misma. En otras palabras, ¿para qué me pongo toda esta armadura y este casco y todo esto? Me lo pongo para ir a luchar. ¿Cómo entonces yo voy a luchar? De acuerdo a la palabra, la oración es realmente la lucha. Si me pongo toda la armadura y me quedo ahí sentado sin hacer nada, no estoy luchando. Interesante. Hay dos elementos que representan la lucha en el versículo. Mire lo que dice, versículo 18. Y orad en el Espíritu. Una vez que te pones la armadura, ¿ahora qué hago? Ahora vas a luchar. Orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Imagínense la foto que se está presentando aquí. No solo van a ir a luchar, pero se van a mantener en esa batalla constante, dice, perseverancia, lucha, oración,
ruego, súplica. Noten las palabras que se están usando aquí para describir esa batalla de oración que se va a librar. Noten el elemento también de la intercesión de la que yo ya hablé. Por todos los santos, con perseverancia y súplica por todos los santos. Se habla del elemento de la intercesión. Ahora yo voy a ir un poquito más lejos. Y orad también por mí. Intercedan por mí, dice Pablo, dice, para que me sea dada palabra y pueda expresar con denuedo el misterio del evangelio. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Oren por mí porque yo también estoy luchando, pero él está mencionando otro aspecto de la lucha. Predicar el evangelio. Entonces, en esta guerra que estamos, ¿cómo podemos luchar contra Satanás? ¿Cómo podemos vencerlo? Bueno, mis hermanos, en oración. Al nosotros orar, entonces estamos luchando y venciendo a Satanás. Al interceder, estamos luchando juntos ahora. Se está formando ese ejército que lucha contra Satanás. Y al predicar el evangelio, también estamos luchando porque le estamos ganando almas adeptos a Satanás y trayéndolos al reino de Dios a ser parte de su ejército. Noten qué interesante. La oración en el contexto de la gran controversia. Orar, mis hermanos, es luchar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo es tu vida de oración, mi querido? ¿Cómo es tu vida de oración, mi querida? Tienes una vida real de perseverancia, así como se describe aquí, de oración constante, continua. Estás luchando continuamente. Mi querido, si tú no estás orando, te quiero decir ahora mismo, sinceramente, tú no estás luchando. Es como si te metiste al ring a pelear con un heavyweight, con un boxeador profesional, peso pesado, y te quedas así y el otro nada más viene y mira, que te pácate. Y eso es lo que nos hace el diablo constantemente. Nos da unas palizas porque no estamos luchando. No vivimos una vida de oración real. ¿Qué es la oración? Entrar en comunión con el Padre, abrir el corazón constantemente en comunión con Él, creyendo que Él realmente existe y que está en un lugar real y que es una realidad celestial. Ver por fe esa realidad. Ahora, mis hermanos, nos vamos acercando a nuestro objetivo. Mateo 26, 41. Jesucristo, ahí en el Getsemaní, que va a ser el estudio breve, pero va a ser el estudio en el que nos vamos a enfocar. Está a punto de recibir el ataque final de Satanás y se enfrenta de frente con la crisis más grave que tuvo que enfrentar mientras estuvo en esta tierra. Y sabiendo que sus discípulos van a tener que pasar también por eso junto con él, les dice, miren, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Está dispuesto el espíritu. Pedid y se os dará. Pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Queremos obtener victoria en nuestra vida. Necesitamos velar y orar. Si velamos y oramos, no entramos en tentación. Adivinen qué pasa si no velamos y no oramos. Y queridos, si tú no estás orando y tú no estás velando, que para mí realmente significa estudiar la palabra de Dios. Si tú no estudias la Biblia y tú no oras, tú hace años no solo entraste en tentación, sino que probablemente estás atado con algún pecado, con alguna cosa. Satanás te tiene ahí con la cabeza clavada en el barro. ¿Por qué? Porque tú no estás luchando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y son poderosas para dar victoria, para romper fortalezas. Cualquiera que sea la cadena que te está atando, necesitas entender que hay poder en Jesús, no solo en la oración. La oración es conectarte con ese Jesús poderoso. Pero si tú no oras, si tú no velas, si tú no te acercas a Él confiadamente al trono de la gracia, ¿qué puede hacer Él por ti? En su misericordia, dice la Biblia, no somos destruidos, hermanos. Porque a pesar de que no lo buscamos, a pesar de que no oramos, a pesar de que no nos consagramos, el Señor previene que Satanás nos destruya completamente para darnos oportunidad un día más, a ver si al fin decidimos consagrarnos y entregarnos completamente en sus manos. ¿Cómo está tu vida de oración, mi querido hermano? Hemos visto ese panorama. Ahora enfoquémonos entonces en el tema, la oración y la gran controversia. Hemos estado hablando de la gran controversia. El libro Apocalipsis 12, 7 a 9 nos habla de una controversia que comenzó en el cielo, que se dio con este ser que conocemos, que Dios hizo perfecto, pero que permitió que el orgullo entrara en su corazón y dominara completamente su corazón, que quiso tomar el lugar de Dios, que quiso ser Dios para sí mismo y convenció a otros de que la ley de Dios no era necesario guardarla, que no era necesario tenerla y que cada quien podía hacer ley por sí mismo.
y que de todas maneras iba a nacer buenos, no importa lo que pasara. Y se opone a Dios, está en contra de Dios, quiere tomar el lugar de Dios, no solo en su propia vida, pero también quiere ponerse sobre las estrellas de Dios. Se genera una controversia, muchos siguen su línea de pensamiento, adoptan la misma cosmovisión que tenía Satanás y deciden que es verdad y se rebelan contra el mismo creador del universo. Esa batalla se libra, es una batalla real, la hemos estado analizando en muchos aspectos. La Biblia nos la describe como una batalla física, pero creemos que hay un aspecto espiritual y de la mente muy claro allí, que se trata de creer, de aceptar con quién voy a estar, quién está diciendo la verdad. Dios tiene que revelar su carácter, tiene que sacar a Satanás del cielo y ahora tiene la tarea de revelar su carácter de amor para que todo el universo entienda quién es Dios y Dios pueda finalmente acabar con el pecado. Satanás está suelto allí, ha dejado destrucción en el cielo, ha roto el corazón de Dios y ahora está pensando dónde va a plantar su reino, su reinado. Desafortunadamente para nosotros, ese lugar fue la tierra. Ahora tú y yo estamos involucrados en esta controversia aquí en la tierra. Hacemos parte de ella, la hemos experimentado, sabemos lo que significa esta gran controversia, ¿verdad? Sin embargo, Dios no permite que Satanás se salga con la suya. No permite que Satanás destruya esta tierra, no permite que te destruya a ti, ni que me destruya a mí. Al contrario, Dios interpone su vida, desarrolla un plan de salvación. Viene como un bebé, entra a esta tierra, a este conflicto aquí en la tierra, donde Satanás inclusive llega a ser más poderoso que él físicamente hablando, ¿no? Y ahí está Jesús. Y hablábamos de algo literal realmente que ocurrió. Jesús entra a nuestro campo de batalla. Gloria a Dios por eso, hermanos. Este es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús vino a esta tierra, no permitió que pereciéramos y entró a luchar esta batalla personalmente. Ahora, ¿qué significa esto? Es bien importante y cómo la oración entra a jugar un papel importante en este tema, ¿no? Estamos hablando de la gran controversia. El tema y el título que yo quiero que recuerdes en todo esto es el siguiente. Ora como Jesús, triunfa como Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, ocurrieron varias cosas importantes. Una de ellas es que obtuvo victoria sobre Satanás. El universo pudo ver el carácter de amor de Dios revelado y el carácter satánico y completamente quedó clara la línea de distinción. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el Salvador que ama al mundo a tal punto de entregar a su hijo? ¿Y quién es el asesino que está dispuesto a matar aún al Hijo de Dios para evitar que salve a las almas que están pereciendo? Todo eso se cumplió. Pero hay un aspecto importante en esto y es que la controversia y la guerra que se libró nos permite ver claramente cómo Jesús obtiene la victoria y cómo Jesús ahora nos ofrece a nosotros esa misma victoria. En otras palabras, Jesús, además de morir por darnos salvación, también vino a esta tierra para darnos ejemplo. Ejemplo de cómo vivir una vida victoriosa y cómo luchar en esta controversia aquí en la tierra como hombres, como seres humanos y obtener victoria por medio de su espíritu y el poder que nos ha dado. Así que el tema es este y la clave principal que quiero que pongas en tu mente. Ora como Jesús, triunfa como Jesús. ¿Quieres obtener victoria en tu vida? Desarrolla una comunión con el Padre como la que tenía Cristo Jesús. Analicemos un momento este asunto. Cuando Jesús vino a esta tierra ocurrió un fenómeno interesante. Podemos encontrar a Jesús encontrando personas necesitadas, muchas endemoniadas. Era como si Satanás hubiera llenado la tierra y además la tierra era la tierra que le pertenecía al pueblo de Dios. Jesús viene a este mundo y encontramos endemoniados por todo lado. Era como si la tierra estuviera llena de demonios, especialmente el territorio que sabemos que le pertenecía a Cristo Jesús. Jesús y la controversia se da aquí al venir a librar primero el territorio que le pertenecía, que era el pueblo de Israel, y luego, como le dice a sus discípulos, empiecen ahí y luego entonces el resto de la tierra. Este era el mismo propósito que Dios tenía con Israel desde un principio. Pero Jesús vino a desarrollarlo porque el pueblo de Israel falló en lograr el objetivo de esparcir la luz del Mesías por todo el mundo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, entonces, tuvo que enfrentar una serie de ataques bien interesantes que se relacionan mucho con los ataques que tú y yo tenemos que enfrentar hoy día. Fíjate, había unos ataques que eran diarios y constantes. Todos los días hay una cosita, era como una gotica que está continuamente cayendo ahí. Todo el tiempo.
Quizá tú hayas experimentado esto. Diariamente vemos ataques aquí y allí, cosas que suceden. Sentimos que estamos bajo presión. Es una guerra, hermano, es real. Jesús no estaba exento de esto. Quizá una pregunta capciosa por allí, un fariseo por allí, algún otro por acá, tratando de hacerlo caer, tratando de engañar, tratando de hacerlo ver mal. Satanás usando a otros quizá para ese objetivo. Quizá nosotros hacemos parte de esa guerra, la podemos ver todo el tiempo, cómo Satanás usa a otros para atacarnos, ¿no? Pero también había otros ataques especiales, directos, personales. Se encontraba cara a cara con el demonio, con Satanás, sea endemoniados o aún Satanás mismo, por ejemplo, en las tentaciones que Jesús tuvo que soportar. Solo voy a nombrar estos dos y el tercero. Puede que haya otros más, quizá algunos de ustedes los pueden identificar, pero yo solo me voy a enfocar en esto. Y luego entonces hay un ataque final. En esta gran controversia que Jesús tuvo que venir y luchar aquí en la tierra, tuvo que enfrentar un ataque final. Ese ataque final, hermanos, no fue necesariamente la cruz. La cruz tiene muchísimo significado y fue algo durísimo que Jesús tuvo que enfrentar. Pero en realidad el ataque se da cuando Él toma la decisión de ir a la cruz. Esa decisión, mis hermanos, se tomó en el Getsemaní. Y es lo que vamos a analizar ahora. Pero primero yo quiero que notemos cómo Jesús se preparaba y cómo Él enfrentaba los ataques diarios y constantes y cómo Él enfrentaba los ataques directos y personales por Satanás. Y luego entonces vamos a analizar el ataque final que Él tuvo que enfrentar. Marcos 1:39 dice que Jesús, muy de mañana, dice, antes de salir el sol, antes del amanecer, se encontraba con su Padre. Así era como Él se preparaba para los ataques diarios, de las cosas que se relacionaban con su ministerio y las cosas que tenía que hacer. Bien interesante, hermano. ¿Cómo te preparas tú para los ataques diarios en tu vida? ¿Tienes un momento de comunión con Dios? Vivimos en un mundo, hermanos, ajetreadísimo. Una de las cosas más importantes, yo creo, que ocurrieron con este asunto del COVID y todo lo que pasó, es que le pusieron el freno de mano al mundo porque el planeta iba desbordado en un acelere increíble. Y nosotros como cristianos hemos sido parte de eso. Y tú lo sabes, tú que me estás escuchando sabes, que te levantabas temprano y salías corriendo a buscar la ganancia del día, sin orar, sin leer la Biblia, sin buscar a Dios, sin importarte. Llegabas cansado a la casa y tratando de orar te quedabas dormido ahí en la cama y no alcanzabas a terminar tu oración. Después de haber estado todo el día trabajando y luchando y buscando. Y de repente le ponen el freno de mano al planeta, se detiene, muchos de repente se vieron que ahora ¿qué vamos a hacer? Estoy aquí encerrado, ¿qué hago? Yo le doy gloria a Dios por eso. Si la conclusión a la que llegaste es que ahora sí puedo dedicarme a Dios, dedicarle tiempo a Dios, yo le doy gloria a Dios por eso. Pero quiero decirte algo, cuando otra vez vuelva a andar el planeta, yo quiero pensar que has aprendido a tener comunión con Dios. ¿Cómo te enfrentas a los ataques diarios en tu vida si no le dedicas tiempo a encontrarte con el Padre en el closet, cerrar la puerta y descubrir el corazón delante de Dios, pedirle que te prepare para enfrentar los desafíos que tienes allá afuera? ¿Cómo te atreves a salir de tu casa sin haber pedido la protección de Dios sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu familia y enfrentarte a un enemigo que está allá afuera como león rugiente buscando a quien devorar? Cristo Jesús, hermanos, se enfrentaba a las acechanzas diarias buscando a Dios todos los días antes del amanecer. Otra forma con la que él se enfrentaba a las acechanzas diarias era esta. Lucas 6:12 nos dice que Jesús duró toda la noche orando. Yo no sé cuándo fue la última vez que duraste toda la noche orando, ni sé por qué necesidad era. Normalmente cuando realmente necesitamos algo, buscamos al Señor de corazón. No debería ser así, debería ser parte de nuestro ministerio. Precisamente Lucas 6:12 nos habla de Cristo Jesús orando toda la noche antes de escoger a sus discípulos y orar y imponer las manos sobre ellos, porque entendía la importancia que era escoger a los discípulos. ¿Y cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana? ¿Qué tanta importancia le damos a las cosas espirituales? Duramos toda la noche orando. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste una vigilia? ¿Cuándo fue la última vez que tu iglesia hizo una vigilia y participaron en una vigilia? Con el deseo real de buscar al Señor, con el deseo de pedir victoria en las cosas con las que estamos luchando, no solo pidiendo por cosas físicas y necesidades que tenemos, económicas o de salud, que es importante y también debemos hacerlo, pero por cosas espirituales, eternas, pidiendo por la bendición para nuestra familia.
Cristo Jesús duraba toda la noche orando y así se preparaba para los ataques diarios y constantes. Ahora, ¿cómo se preparaba para los ataques directos de Satanás? Él mismo se lo dijo a los discípulos. Este tipo de demonio solamente sale con ayuno y oración. Y lo que él estaba hablando lo decía por experiencia. ¿Cómo se preparó Jesús en Mateo 4 cuando viene Satanás personalmente a tentarlo? ¿Cómo se prepara él para enfrentar ese ataque directo de Satanás? Cristo Jesús estuvo ayunando y orando por 40 días. Ayuno y oración, hermanos. Ya lo mencionamos, lo vuelvo a mencionar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste pidiéndole a Dios victoria por una cadena que te tiene esclavizado, que no has podido romper? Tú sabes cuál es. Cristo Jesús se preparaba para ataques directos de esta manera. ¿Cómo te preparas tú para los ataques directos? ¿Hay alguien aquí que se ha dado cuenta que Satanás está atacando su vida, a sus hijos, a su familia, está trayendo destrucción, que parece que tuviera tu dirección y no saliera de tu casa? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo piensas enfrentarlo? ¿Qué piensas hacer? Ayuno y oración, hermano. Muchas veces somos más rápidos en buscar ayuda humana, soluciones humanas, que en buscar en ayuno y oración. No el ayuno para que me miren que estoy ayunando, sino un ayuno personal, romper mi corazón, quebrantar mi corazón delante de Dios, demostrarle mi necesidad, entender que solamente Él puede darme la victoria, acceder a Él libremente, entendiendo que es mi Padre que está en el santuario, esperando que yo venga por medio de Cristo Jesús a presentarme delante de Él. ¿Cómo se preparaba Jesús para los diferentes ataques? ¿Cómo te preparas tú? Y luego entonces encontramos el ataque final. El ataque final lo encontramos en Mateo 26 y encontramos a un Jesús diciendo, hágase tu voluntad. Encontramos a un Jesús siendo victorioso. Y esa victoria, mis queridos, es la victoria de la que podemos compartir tú y yo, porque gracias a esa victoria hoy tú y yo podemos alcanzar salvación. Cristo Jesús no se imaginó un mundo sin que pudiéramos estar nosotros en él, en el que la humanidad hubiera sido destruida. Para él ese mundo perfecto tenía que incluirnos a nosotros, tenía que incluirte a ti. ¿Has aceptado a Cristo Jesús en tu vida? Yo te invito a que tú lo aceptes, porque Él quiere darte salvación. Y no solo salvación, pero también quiere darnos victoria, mis queridos. Y por eso, el día de hoy estamos estudiando victoria. Estamos estudiando la gran controversia o la oración en la gran controversia. Así que vamos a analizar el ataque final de Jesús. ¿Por qué vamos a analizar el ataque final? El ataque final, mis hermanos, es muy importante para nosotros hoy. Miren, hermanos, yo estoy seguro que Cristo Jesús está por venir. Cristo Jesús está en el lugar santísimo. El día de la expiación se está dando. Cristo Jesús no va a estar ahí para siempre. Cristo Jesús va a salir de ese lugar. Cristo Jesús va a venir a recoger a su iglesia. Si nosotros somos parte del pueblo de Dios que va a estar vivo cuando Cristo Jesús venga, nosotros vamos a tener que enfrentar el ataque final. ¿De qué se trata el ataque final? El ataque final se trata de preferir la muerte que desobedecer a Dios. Preferir la muerte que dejar de hacer la voluntad de Dios. Victoria total, hermanos. De eso se trata el ataque final. Y nosotros necesitamos aprender a vivir una vida de comunión con Dios que como resultado nos lleve a una victoria final. Fíjense, analizando la historia de Cristo Jesús, nuestro ejemplo. ¿Cuál era la condición de Jesús al entrar en el conflicto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo estaba Jesús? ¿Cuál era su condición? Mateo 26, 37 y 38. Nos dice que Jesús estaba entrando, iba con sus discípulos y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo Jesús estaba sintiendo morir. Todavía no llegaba a la cruz, todavía no la azotaban, todavía no pasaba nada de eso. Y sin embargo se sentía que estaba muriéndose. Todo el peso del pecado estaba sobre él. Este lugar se llama el Getsemaní, mis hermanos, porque era el lugar donde se exprimían las olivas y se les sacaba el aceite. Una roca plana con una grieta por dentro, la llenaban de olivas y una roca gigante en forma de rueda rodaban dentro de esa grieta e iba exprimiendo todas las olivas y les iba sacando el jugo. Y Cristo Jesús está allí en el Getsemaní, literalmente cargando los pecados de la humanidad sobre sus hombros y sintiendo que se le exprime hasta la última gota, hermanos. El peso del pecado es tal que lo separa completamente de su Padre.
Empieza a sentirse solo, agonizante y sentirse que la separación de su padre lo va a matar. El peso del pecado es tal que lo cubre de una oscuridad que no le permite ver más allá de la cruz. No puede ver la luz al final del túnel, hermano. Tiene que confiar plenamente en Dios a pesar de no poder ver la luz al final del túnel. Esta es la condición cuando está entrando en este Getsemaní. El libro de Lucas nos dice, Lucas 22:44, que fue su sudor como grandes gotas de sangre. La presión emocional, espiritual, mental, física, en todos los sentidos, fue tal que Cristo Jesús llegó a sudar gotas de sangre, mis hermanos. ¿Cuál era su actitud? Yo no quiero morir. Podemos oír sus palabras cuando le dice a Jesús, a Dios, cuando dice Jesús al Padre, Padre, si es posible, encontremos otro método, otra forma, hagámoslo de otra manera. Yo no quiero morir, es lo que yo siento que está diciendo. El deseo de toda la gente dice que la copa tembló en su mano, que pudo quizá haberse parado y pudo haberse secado el sudor y haber dicho que el pecador pague por su pecado. Pero gloria a Dios, mis hermanos, porque este es el evangelio, que Cristo Jesús no hizo eso, no se bajó de la cruz como le decía a Satanás, bájate de la cruz. Estuvo dispuesto a asumir, estuvo dispuesto a morir antes que dejar de hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo fue su actitud al salir? Después de esta experiencia del Getsemaní, ¿cómo sale Cristo Jesús de allí? La condición de Jesús al salir es la siguiente. Mateo 26, 39 y 42. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Prefiero hacer tu voluntad, aunque me cause la muerte. Es una actitud de victoria. Es una actitud de fortaleza. La Biblia nos dice que cuando vinieron a arrestar a Jesús, el libro de Juan, y él preguntó a quién buscáis, y dijeron a Jesús de Nazaret, y él dijo, yo soy. Todos cayeron como muertos. El Jesús que sale del Getsemaní no es el mismo Jesús que entró. El Jesús que entró al Getsemaní estaba comprimido por la presión física, mentalmente agotado, atacado completamente. Fue un ataque terrible, hermanos. Pero el Jesús que sale fortalecido. La Biblia también me dice que Dios envió un ángel para que fortaleciera a Jesucristo, mis hermanos. Cuando analizamos esta historia del ataque final, encontramos esperanza para nuestros ataques en nuestra vida, para nuestro ataque final, para nuestro ataque diario, para nuestro ataque directo. Hágase tu voluntad, fue lo que dijo Cristo Jesús. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Jesús? ¿Qué hizo la diferencia entre entrar a ese jardín desesperado y salir de ese jardín fortalecido y dispuesto a hacer la voluntad de su Padre? Cristo Jesús, con dignidad, en silencio, afrontó la cruz, afrontó todo lo que vino después. Los insultos, los escupitazos, los golpes, las cachetadas. Por amor a ti, por amor a mí, enfrentó todo esto. Pero la decisión ya había sido tomada. La decisión se tomó en ese Getsemaní, en ese ataque final. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en tu vida? De cuando entres a una tentación y a una prueba desbaratado completamente. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia si vas a salir fortalecido o vas a caer plenamente allí y ser destrozado? En la vida de Jesús lo que hizo la diferencia fue la oración. La oración no como un amuleto en sí mismo. Muchos dicen la oración es muy poderosa. Hermano, la oración no es poderosa. El poderoso es Cristo Jesús. La oración es el medio por el cual accedemos a Cristo. La oración es el medio por el cual accedemos al Padre y tenemos comunión cara a cara con el Padre. Por medio de la intercesión de su Hijo y aún la intercesión del Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Pero es esta comunión la que hizo la diferencia en la vida de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos viviendo el fin del tiempo. Los ataques cada vez van a ser más severos y más certeros. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos, para enfrentar? Cristo Jesús se preparaba para los ataques diarios, levantándose temprano a buscar a su Padre y ser ungido por el Espíritu de Dios todos los días. Cristo Jesús se preparaba para los ataques diarios, durando a veces toda la noche en oración. Cristo se preparaba para los ataques directos, ayunando y orando. 40 días de ayuno y oración. ¿Cómo te preparas tú? ¿Estás viviendo una vida expuesto, arriesgada, sin buscar al Señor, sin orar, sin vivir en comunión con Él, sin estudiar su palabra? Ahora la pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Cómo Dios enfrenta entonces el ataque final? Aparentemente, no duró 40 días orando. ¿Qué hizo especial entonces? La Biblia nos muestra ahí que hizo 3 oraciones y prácticamente las 3 fue la misma oración. ¿Por qué entonces no hay una demostración grande de piedad quizá que hubiera permitido esa victoria? Mi querido amigo, mi querida amiga, esas 3 oraciones fueron suficientes. Porque en el ataque final, lo que vale es una vida entera de comunión con Dios. El ataque final fue el resultado de 30 años de orar todos los días en la mañana y de ayunar y de orar y pasar la noche en vela muchas veces. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para un ataque final, hermanos, que va a venir, hermanos? Si tú crees que Cristo Jesús viene, si crees que estamos viviendo el día de la expiación, si crees que Jesús va a salir del santuario a buscar a su iglesia, va a haber un momento en que vamos a tener que decidir entre la muerte y desobedecer a Dios. Y de esto se va a tratar el ataque final. ¿Estás dispuesto a morir antes que desobedecer a tu Padre Celestial? ¿Cómo vas a llegar a ese punto si no por comunión total, caminando con Él diariamente como lo hizo Enoc? Orando todos los días, pasando muchas veces toda la noche en oración, ayunando y orando. La importancia de la vida de oración, hermanos, en la gran controversia es fundamental. Si tú no oras, ya estás destruido. Si tú no estás orando, ya te perdiste. Créeme, sin comunión con Dios no hay victoria en las batallas. La diferencia la hizo una vida entera. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo te estás preparando para los ataques diarios? ¿Cómo te estás preparando para los ataques directos? ¿Cómo te estás preparando para un ataque final que va a ser el resultado de tu vida de devoción y de comunión con Dios? Yo espero que en este día tú tomes una decisión, que analices tu vida de oración, cómo la estás viviendo. Y empieces a tomar decisiones decididas, hermano. Mírame, si tú pones una alarma para ir a trabajar, porque sabes que si no vas te echan del trabajo, yo te aconsejo que pongas una alarma para encontrarte con tu Creador, porque si no lo haces, Satanás te va a destruir. ¿Y de qué sirve tu trabajo y de qué sirve tu dinero si estás destruido? ¿De qué sirve todo lo que esta vida pueda darnos si perdemos lo más importante que es la vida eterna? Querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana, ora como Jesús, triunfa como Jesús. Cristo Jesús nos invita ahora. Nos invita a que le sigamos. Si pudiera estar aquí delante tuyo, ¿qué te diría? Te diría, sígueme. Sigamos a nuestro Padre Celestial. Sigamos a nuestro sumo sacerdote que está en la presencia del Padre en el lugar santísimo. Entremos con solemne reverencia, hermanos, junto con Él al santuario. Los salvos son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va. Y hoy Él está en el santuario. Si le sigues cuando estuvo en esta tierra, vivirás una vida de oración como la que Él vivió. Si le sigues ahora en el santuario, vas a encontrarte con Él allí, porque allí es donde Él está. Si crees realmente que Cristo Jesús viene pronto, y si crees realmente en el mensaje adventista que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros en el día de la expiación, necesitamos con reverencia entrar ante su presencia, analizar nuestra vida, pedirle que nos transforme, que nos perdone, confesar todos los pecados, pedirle que nos muestre pecados
que ni siquiera estamos al tanto que hemos cometido, que quizá ya lo olvidamos, y confesar delante de Dios y recibir bendición y perdón. Toma una decisión. Toma la decisión de transformar tu vida de oración en este día. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, te doy las gracias, Señor, por Cristo Jesús, por su ejemplo maravilloso, porque obtuvo victoria para poder darnos victoria. Aceptamos su victoria en nuestras vidas, aceptamos su sacrificio y queremos, Señor, vivir una oración, una vida de oración semejante como la que Él vivió. Ayúdanos, Señor, ayuda a todo aquel que escuche este mensaje. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús.